diseñado. Entonces quiero que revisemos eso, que es un poco más técnico, pero que es necesario igual entenderlo y saberlo, ¿no? Y saber que hay bastantes, este, eh, como diríamos, herramientas, leyes, pues, sugerencias también de organismos internacionales para la protección de las personas migrantes, ¿no? Bueno, nosotros comenzamos estas tres clases hablando sobre la realidad migratoria y el enfoque fue pues entender el fenómeno migratorio desde la perspectiva histórica, eh, pues mirar un poco la situación actual a nivel global y en eso nos ayudó el profesor Paris Lezama, que nos dio una vista panorámica desde el 2013 cuando se agudizó el tema migratorio acá en la región, ¿no? Pero hablamos un poco de la importancia de la realidad, ¿no? De entender la realidad sobre las causas y las consecuencias de la migración y entender que la migración humana es un fenómeno inherente a todas las personas, a todos los seres humanos, ¿no? Hace 100 años atrás no había un énfasis en las fronteras o en los permisos o en las detenciones ni nada, ¿no? Sino que pues las personas migraban de una manera muy libre y el ser humano por diferentes razones siempre lo ha hecho así. Entonces revisamos causas y consecuencias de la migración que las pueden volver a ver en los videos que ya quedó grabado, ¿no? Este, y también la particularidad de México, ¿no? Como un país de origen, de tránsito y de destino, ¿no? Que eso es muy interesante y que hace que el fenómeno de las migraciones en México sea más complejo y requiera más trabajo y requiera más personas involucradas, ¿no? Y un poquito miramos lo que sucede en Panamá, el tapón del Darién y eso. Y en la clase número 2, pues miramos desde la perspectiva bíblica la teología de las migraciones y pues hablamos un poquito de la migración en el Antiguo Testamento también y haciendo un poco alusión a que desde la perspectiva cristiana, de las narrativas bíblicas y los principios del reino de Dios, pues la migración también ha sido algo normal, ¿no? Que se ha llevado a cabo, ¿no? A través de la historia, pues del pueblo de Israel. Entonces miramos lo que era la migración en el Antiguo Testamento con tres momentos importantes donde uno tiene que ver con el llamado de Abraham, el otro tiene que ver con el éxodo de Israel como una migración colectiva y la otra tenía que ver con la deportación de los judíos a Babilonia, ¿no? Como una migración forzada, ¿no? Y pues miramos también desde el Nuevo Testamento a Jesús, la Sagrada Familia, ¿no? Eh, como familia migrante, ¿no? Que también nos muestra que hoy en día, ¿no? La cantidad de familias que tienen que migrar, pues la familia de Jesús también tuvo que huir, tuvo que ser una migración rápida también ante la amenaza de Herodes, ¿no? Algo que mencionamos en esa clase fue la hospitalidad del buen samaritano. Le echamos la mirada a un documento, ¿no? Que tiene que ver con encargarse y hacerse cargo de la realidad desde la perspectiva cristiana y desde una teología de la solidaridad. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a mirar un poco sobre lo que habíamos dicho, derechos humanos y migración, ¿no? Yo ando con mucha tos, y espero no tener ningún problema. Voy a compartir pantalla. Bueno, de derechos humanos y migración, ¿no? Bueno, podemos también abordar, como dice aquí, el fenómeno migratorio desde un enfoque de derechos humanos, identificando las herramientas conceptuales normativas necesarias para comprender la realidad migratoria contemporánea y los desafíos que implica. Además, se busca un poco sensibilizar sobre la importancia de una respuesta basada en la dignidad humana y la justicia social en consonancia con los principios del Evangelio. Porque cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que necesariamente también entender que parte de nuestra tradición judeocristiana se basa también en la defensa de los derechos humanos, encontrando en Jesús mismo una persona que
puso por encima de cualquier situación de una persona a la persona misma. Entonces, eso también es importante, ¿no? Este, es también importante entender que cuando hablemos de instrumentos normativos internacionales sobre migración y derechos humanos, sobre declaraciones y todo eso, hay que entender que jurídicamente muchos de los tratados internacionales y acuerdos no son vinculantes hacia una obligación de los gobiernos, ¿no? Pero sí han influido en tratados, en legislaciones, en acuerdos, en varias cosas importantes, ¿no? Nosotros hemos visto cómo hay países que se han salido de algunos acuerdos, este, por ejemplo, Chile, Estados Unidos, cuando Donald Trump asume como presidente, él se retira del Pacto Mundial Migratorio, deja de dar Estados Unidos un aporte importante, y de hecho las cuotas que se tenían que recibir de personas refugiadas, pues que creo, si no mal recuerdo, para Estados Unidos eran alrededor de 48.000 personas al año, disminuyen drásticamente en el primer gobierno de Donald Trump como a 11.500 personas, ¿no? En Chile ocurre algo similar, también se retiran del Pacto Mundial Migratorio. Y, y bueno, esto, lo único que sucede con estas situaciones es que la crisis se agudiza, porque creo que lo mencionaba en alguna otra clase, nosotros tenemos un problema regional que si no lo atendemos como naciones, o también desde la perspectiva religiosa, como comunidades de fe, como tradiciones cristianas o no cristianas, difícilmente se va a poder solucionar, ¿no? Necesitamos la solidaridad también, el amor y la caridad de todas las personas para poder salir adelante de estas situaciones, ¿no? Este, bueno, vamos a ir mirando algo, ¿no? Algo que es bien importante en terminologías también, y cuando estamos hablando de derechos y todo, es decir, ¿quién es una persona migrante? Una persona migrante es toda persona que es trasladada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente y por diversas razones. O sea, una persona migrante es una persona que es trasladada fuera de su lugar de residencia, ¿no? Yo, por mucho tiempo no me asumía como una persona migrante así porque generalmente uno ve las personas migrantes que tienen situaciones muy complejas, a veces dependiendo del país de donde vienes y a dónde vas, ¿no? Eso. Pero llegó un momento en que entendí pues, que salí de mi país con mi hija recién nacida, de mi país, Chile, bueno, primero fue mi hija y mi esposa, a los 4 o 5 días después del terremoto y el tsunami que nos tocó vivir en la ciudad donde vivíamos, ¿no? Entonces, mi hija, una eh, niña de padre chileno que nace en Chile y que no tenemos pronosticado movernos de nuestro país, de un momento a otro vemos como un desastre natural destruye gran parte de nuestra ciudad, ¿no? Y fue una situación muy, muy traumática, muy fuerte, que nos llevó a movernos así rápidamente y que conlleva muchas situaciones, ¿no? De vender las cosas que tenías. Bueno, en este caso hubo mucha gente que perdió todo. El tsunami que entró a nuestra ciudad fue una ola de 14 metros y destruyó gran parte de la ciudad. Pero bueno, de tener que moverte rápido, llegar a otro país, ver cómo vas a subsistir de un día para otro, buscar una escuela para quizás tus hijos. Bueno, mi hija era una bebé, pero hay muchas situaciones, entonces no es tan sencillo. Muchas personas piensan que la gente solo quiere salir porque sí, pero no son todas las situaciones así. Entonces, cualquier persona que es trasladada, incluso hay migraciones internas, ¿no? Que tenemos que contemplar. Entonces, eso es un primer concepto importante. Ahora, otro concepto es el siguiente: migración ilegal o migración irregular. Eh, Generalmente no hablamos de personas ilegales. Las personas que trabajamos con organizaciones que protegen a migrantes, a refugiados y ayudan, no hablamos, ¿no? Entonces podemos tratar también, obviamente, de dar una definición de la terminología así. Migrante ilegal. Las acciones de una persona pueden ser ilegales, pero la existencia de una persona no lo es.
El término ilegal criminaliza y deshumaniza a las personas convirtiéndolas en objetos. Por eso no decimos que son personas ilegales o, o así, ¿no? Hablamos de personas indocumentadas, no ilegales, ¿no? Y como dice este fragmento, ¿no? Las acciones de una persona pueden ser ilegales, o sea, cometió un error y todo eso, pero la existencia de una persona no es ilegal, entonces el término ilegal va a criminalizar y deshumanizar sobre todo a las personas migrantes. El otro término es migración irregular. Desde el enfoque de los derechos humanos, la migración no es un delito, sino un derecho ante las condiciones estructurales de violencia, desigualdad y discriminación. Entonces utilizamos más el término de migración irregular. Ese es el término que preferimos utilizar. Migración irregular o migrantes o personas indocumentadas, pero lo que se propone es dejar de utilizar el término ilegal porque decimos ninguna persona es ilegal. Entonces, eso es muy, pero muy importante. Como siempre, si hay alguien que quiera compartir un comentario, alguna experiencia o algo que haya vivido en relación a lo que a lo que yo estoy compartiendo, lo puede hacer sin ningún problema, ya saben. Podemos también aprender desde, desde diferentes perspectivas. Bueno, derechos humanos en el contexto de la migración. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas por el simple hecho de ser humanos y son universales, indivisibles e interdependientes. En el contexto migratorio, los derechos de los migrantes y refugiados deben ser protegidos y garantizados independientemente de su estatus legal. Las personas valen por lo que son, porque son humanas, no eh, por el estatus en el cual se encuentran en un u otro país. Y como los derechos humanos son inherentes a todas las personas, también se aplican a todas las personas que están en cualquier situación. Recuerdan que yo les comentaba de la gran caravana del chico trans que llegó al estadio Jesús Palillo. Una, fue una experiencia fuerte y de entender cómo todas las personas tienen un valor inmenso y una dignidad por ser creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Lamentablemente, otros no respetan las situaciones particulares de una persona, como este chico, y fue brutalmente golpeado, perseguido, incluso en medio de otros migrantes, porque una de las cosas que mencionábamos que no vamos a romantizar a la persona que es migrante y simplemente pensar que por ser migrante, pues no, una persona puede ser buena y una persona puede ser mala. Entonces, eh, eso es muy importante. Déjenme darle un mensaje a Roy, que está en Panamá, eh, y decirle si me puede esperar unos minutitos. O a lo mejor ya se conectó, no creo que sea. Pero bueno, ya, entonces vamos a seguir con lo que he preparado. Bueno, documentos clave. Este, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Es el marco internacional que reconoce el derecho de toda persona a la vida, la libertad, la seguridad y la dignidad. Y otro documento importante es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores y familiares. Este tratado enfatiza la protección de los derechos de los trabajadores migrantes, incluyendo la igualdad de trato y la no discriminación. Son dos documentos importantes que se tienen que tener en cuenta y tomar en cuenta a la hora de pues, defender los derechos de las personas migrantes, ¿no? Migración y derechos vulnerados. ¿Cuáles son los derechos de los cuales defendemos y los derechos que pueden ser vulnerados? Bueno, derecho a la no discriminación. Los migrantes, especialmente aquellos indocumentados, a menudo sufren discriminación basada en su origen étnico, religión, idioma, estatus migratorio. Este derecho está recogido en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que prohíbe cualquier forma de discriminación. Y el otro es el derecho al asilo y protección internacional.
El derecho a buscar asilo está establecido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y es ratificado por la Convención este, sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Sin embargo, este derecho es vulnerado cuando los países cierran fronteras o implementan políticas restrictivas que impiden que los refugiados accedan a la protección que necesitan. Y estos derechos son violados habitualmente, ¿no? ¿Qué decir de la discriminación? Y también del asilo a la protección internacional. Más adelante vamos a ver otros detalles. Yo creo que le voy a dar este chance a Roy para que nos cuente algo, así que le voy a decir que se conecte. Bueno, mientras se conecta, seguimos viendo. Bueno, instrumentos normativos internacionales sobre la migración y derechos humanos. ¿Qué es lo que son? Los instrumentos normativos internacionales sobre los derechos humanos de inmigración proporcionan un marco legal esencial para la protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en todo el mundo. Estos instrumentos buscan garantizar que, independientemente de su estatus legal, todas las personas disfruten de derechos fundamentales y reciban un trato digno y justo. A continuación se describen algunos de estos instrumentos claves que regulan la protección de los derechos humanos. Este, aquí. Y eso es lo que les mencionaba, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, es uno de los pilares fundamentales para la protección de los derechos humanos a nivel global. Este, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece los derechos que son universales, indivisibles y aplicables a todas las personas, incluidos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio. Entre sus dos disposiciones más relevantes en el contexto de la migración destacan estos artículos que yo he seleccionado y que los resumí para que los podamos leer rápidamente. El artículo 13 establece el derecho a toda persona a la libertad de movimiento y salir y regresar a su propio país. Ninguna persona puede ser detenida. Y de acuerdo a este artículo, toda persona tiene la libertad de movimiento, a salir y regresar, ¿no? Yo una vez perdí mi estatus migratorio por una situación de mi visa religiosa, mi visa como pastor, y lamentablemente pues ahí hubo un problema administrativo de mi tradición. La cuestión es que perdí mi visa y si no, nadie me dijo y yo tenía como 6 meses de indocumentado o algo así aquí en México, ¿no? Tenía mis papeles al día, ¿no? Y me enteré y me puse muy nervioso, obviamente, me puse muy nervioso y todo eso. Y para mi mala suerte, justo en el momento que estaba en esta situación, falleció mi hermana menor en un accidente de tránsito en Chile. Pues fue muy, para mí que no tenía idea de lo que podía pasar, llamé al cónsul de Chile y me dijo, no, mira, una persona puede salir sin ningún problema. Ve a migración y haz una declaración de salida definitiva. Simplemente vas a tener que llenar un papel y cuenta por qué se te venció tu visa y todo eso. Bueno, lo hice y no tuve ningún problema para salir, ¿no? Entonces, bueno, toda persona tiene esa facultad. El 14 dice, proclama el derecho a buscar asilo en caso de persecución, una protección fundamental para los refugiados. Claro, eso es muy importante en tantas situaciones políticas, de desastre y muchas cosas. Y artículo 25 garantiza el derecho a un nivel de vida adecuado, lo que incluye acceso a la salud, alimentación, vivienda y derechos fundamentales para las personas migrantes. Bueno, contamos, hay otros artículos, pero quería destacar estos 3 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, ya se conectó mi amigo Roy. Hola Roy, ¿cómo estás? Estamos aquí en un pequeño grupito hablando sobre derechos humanos y migración. No sé si... ¿Ya estás en tu casa, Roy? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Me escuchás vos? Sí, muy bien. ¿Y hay buena recepción? Sí, te Ah, vemos y bueno, te me alegro escuchamos. mucho. Me alegro mucho. Disculpa a vos y a tus compañeros y compañeras. Estoy sí, en un hospedaje en Bogotá, ¿verdad? Digamos, no es mi casa, ya sabes que ando en Sí, Colombia, pero yo creo que la internet aquí está bien, ¿verdad? sí,
te ves súper bien y te escuchan muy bien. ¿Y Ay, qué bueno. qué estás haciendo por Bogotá? Me alegra mucho, sí, bueno, bueno, es que vine a Bogotá a un curso de crecimiento personal, pero por un lado y por otro lado también aquí teníamos una reunión con las autoridades migratorias de Colombia, porque soy parte, digamos, o pertenezco como persona que trabaja en el servicio jesuita para migrantes de Costa Rica, pertenecemos a un observatorio de la migración forzada por el Darién. Ah, Entonces, aquí en Colombia, ya vos sabés y bueno, ustedes sabrán que una parte del tránsito por el Darién corresponde a Colombia, es la frontera Colombia-Panamá. sí, sí, sí. Y precisamente, Roy, yo te invitaba aquí unos minutitos para que precisamente nos hablaras sobre eso. Sobre una cosa era cuál es la situación del Darién ahora y si nos puedes contextualizar lo que está sucediendo en términos de, pues sí, de los flujos y también de los derechos humanos de las personas. Y también, de acuerdo a tu perspectiva desde el Comité Jesuita Migrante, ¿cómo ves la situación actual de los derechos humanos de las personas migrantes en estos meses y en estas situaciones que están pasando? Entonces yo te cedo la palabra a ver si tomas unos minutos, 5 o 10 minutos, lo que tú quieras para contar. Ok, muy bien, muchas gracias y también, bueno, estoy abierto a comentarios, preguntas, intervenciones, hacer de esto también un diálogo, si ustedes gustan, y si quieren también como expresar sus opiniones y sus visiones. Eh, bueno, yo me llamo Roy Arias Cruz, soy de Costa Rica, soy tico, así nos dicen a los costarricenses. Pertenezco a una organización en Costa Rica que se llama el Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica, que a su vez pertenece a una red latinoamericana que es la Red Jesuita con Migrantes y que tiene también otro nombre en México es eh, Servicio Jesuita para Refugiados, ¿verdad? Sí. Y pertenezco como a ese entramado, a esa red que es una obra de la Compañía de Jesús o de los jesuitas de América Latina. En el caso de Costa Rica, la organización nuestra, el Servicio Jesuita para Migrantes, es una organización de derechos humanos o que tiene en su corazón, digamos, la promoción y reconocimiento de derechos humanos de personas eh, que están en una situación de movilidad forzada, de desplazamiento forzado, de búsqueda de protección internacional o con necesidad de protección internacional, que se ve y acompañamos a estas personas, grupos colectivos en Costa Rica, pero también en Centroamérica, porque hay una red jesuita con migrantes de Centroamérica, que incluye toda Centroamérica hasta la frontera sur de México. Ya en México el nombre de la red y parte de las organizaciones a las que yo pertenezco es esto, el Servicio Jesuita para Refugiados. Y en el caso mío, yo trabajo y vivo en la frontera con Panamá y Costa Rica. Es un punto de frontera, digamos, desde hace 2 años ahí. Yo tengo como un puesto de coordinación del trabajo de acompañamiento a personas en esta frontera, que es un corredor migratorio, o en donde se inicia un corredor migratorio o donde es parte de un corredor migratorio centroamericano. Y mi trabajo es acompañar, ofrecer espacios de trabajo, de ayuda, de apoyo, de acompañamiento a personas que han atravesado la selva del Darién, que es un punto o una ruta migratoria sumamente compleja, difícil, dolorosa, eh, entre Colombia y Panamá, pero luego de que las personas cruzan el Darién, llegan a Costa Rica. Digamos, seríamos en la frontera donde yo trabajo un punto de referencia del arribo, del tránsito, bueno, del tránsito, del paso de de miles de personas que provienen de Sudamérica y que han cruzado este punto entre Panamá y Costa Rica, entre Panamá y Colombia.
Obviamente ustedes sabrán, me imagino que las personas que están en este espacio con vos sabrán lo peligroso que es ese punto fronterizo, peligros relacionados con crimen organizado, que dicho sea de paso, controla absolutamente este paso, peligros asociados, bueno, y todo lo que supone entregarse o estar en manos de estos grupos. En el caso de Colombia, el Clan del Golfo, digamos, lo digo acá, aunque dicen aquí que es impronunciable, ¿verdad? Pero bueno, eso ya está en los medios de prensa, eso es algo de conocimiento global. Y en Panamá las personas cruzan y ya están en manos, digamos, de las autoridades panameñas, y después de las autoridades costarricenses, que son los dos puntos inmediatamente después del Darién, del cruce por el Darién. Bueno, entonces el trabajo es acompañar, recibir flujos migratorios mixtos, se dicen, porque las personas que cruzan el Darién son personas con un perfil muy diverso, viene gente con con diversas necesidades, las que mencioné antes, ¿verdad? De viajes a Estados Unidos, de necesidades de encontrar un destino, un lugar donde puedan desplegar una vida mejor y diferente, personas que están buscando, que están huyendo de contextos muy severos de violencia hacia ellas, hacia ellos, de violencia generalizada, de contextos políticos, sociales y económicos muy complicados, personas que vienen de diferentes países. Bueno, les puedo decir que al día de hoy, y ahora que estuvimos en una reunión con las autoridades migratorias de Colombia, se hablan de casi 96 nacionalidades distintas de todo el mundo que cruzan esa selva, que antes de entrar al Darién ya han de por sí pasado diversos países, muchos, 5 o 6 países. En el caso de las personas que cruzan el Darién y que vienen de Sudamérica, una buena parte de ellos vienen de tu país, Miguel, de Chile, una parte significativa. Estamos hablando de un flujo migratorio, sobre todo de personas de origen haitiano, pero que ya hace años han estado habitando Chile y que han vivido allá y que han, digamos, desplegado una vida en ese país, también personas de Venezuela, de otros países también de África, de diversos países. Entonces, un flujo migratorio de 90 y pico países, imagínense que es todo el mundo, prácticamente, perdón, casi todo el mundo cruzando países suramericanos y ingresando al corredor migratorio centroamericano a través de Panamá y Colombia, con ruta hacia México, que es donde están ustedes, ¿no? Con ruta hacia México, que ya México, digamos, uniéndolo a, esta, a este corredor migratorio interamericano, digamos, que une que une Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, que ya de por sí estamos hablando del flujo del corredor migratorio más grande del mundo. Hoy por hoy, por el número, por las cifras, la cantidad de personas, por las nacionalidades, por todas las complejidades y dificultades que pasan las personas. 90 y resto nacionalidades. Y nos decían, por ejemplo, bueno, voy a compartirles alguna información, que es información oficial de Panamá y Colombia, de esos gobiernos. Por ejemplo, en Asia, solo Corea del Norte, solo habitantes de Corea del Norte no han transitado por este flujo, por este corredor migratorio. El resto, toda Asia, cruza actualmente la selva del Darién. De África, de 40 a 50 países. Del Caribe latino, del Caribe americano, pues prácticamente Haití, Cuba, sobre todo esos dos países. Y de Sudamérica, el flujo mayoritario, ustedes sabrán, es las personas provenientes de Venezuela. Pero hay una importante cantidad de personas que provienen de Colombia, de Ecuador, especialmente. De Brasil, después de Brasil, Perú y Chile.
Entonces, en el caso de América, ¿verdad? Entonces, tenemos una cantidad de personas, un flujo mayoritario de las Américas, digamos, América del Sur y el Caribe, Haití y Cuba, de Sudamérica, especialmente Venezuela, Ecuador, Colombia, después Perú, Brasil y Chile. Y tenemos el flujo transcontinental, extracontinental, bueno, de África y de Asia y de Europa también, por supuesto, personas provenientes de diferentes países de Europa, especialmente Rusia y Ucrania. Y entonces, bueno, ustedes están en México y viven en un país muy grande y reciben muchísimas personas de todo el mundo también. Este puntito entre Costa Rica y Panamá y Colombia, bueno, pero Colombia es muy grande, Sudamérica, pero ya cuando ingresan a Centroamérica, somos países geográficamente pequeños. Estamos hablando que ya es el del Darién es un punto de conexión con global, ¿verdad? Que ya estamos hablando de una migración global en un punto eh, como es el Darién, que no solo une a todas las Américas, sino que también está conectado con todo el resto del mundo. Es dramático lo que estoy diciendo, ¿no? Porque estamos hablando de personas que cruzan el Océano Atlántico, personas que, que vienen de Asia y África en una situación, digamos, de viaje muy complicada. ¿Quiénes son los principales países de Asia y África? Pero más que todo de Asia, que están cruzando el Darién. Bueno, decirles que especialmente la población de China, ¿verdad? Es una cifra muy alta de población de la China continental, después de la India, de Afganistán, Pakistán, Nepal, Bangladesh. Ahí les estoy, digamos, mencionando como los países. Y de África, pues son 40 y resto, pero uno podría identificar, de acuerdo a la experiencia, los datos, algunos países como Camerún, Nigeria. ¿Cuál es este país? Se me olvida, bueno, es, digamos, lo que me puedo acordar ahora, Burkina Faso, pero son 40 y resto países. Entonces, ustedes se pueden imaginar esta cantidad de países inmensa. Eh, el año pasado fueron más de 500,000 personas. Este año el flujo va hasta el momento por ahí de 300, 400,000 personas. No les puedo decir en este momento el dato concreto, pero digamos, es lo que estoy diciendo es como un aproximado. Dramático también porque una parte muy importante de ese flujo que les estoy hablando, de esa migración, incluye niños y niñas, muchísima población infantil. El peso de esta migración forzada en las espaldas de niños y niñas, de muy temprana edad, tan temprana edad como ser niños y niñas en bebés, con sus mamás, con sus papás, en algunos casos familias, con familias enteras, y también tenemos digamos, una presencia importante de hombres y mujeres, de mujeres también, por supuesto, ¿verdad? Es un flujo donde también hay una cantidad muy grande de mujeres, al menos el 45%. El de los niños y niñas, 35%, 40%, digamos. Hay una parte grande de niños no acompañados y niñas. Bueno, ven, entonces, en ese flujo, yo les estoy hablando de algo que son datos, pero digamos, nosotros en la frontera con Costa Rica y Panamá recibimos personas de estas nacionalidades y yo soy un trabajador humanitario, digamos, mi trabajo es en la primera línea, ¿verdad? Es en el territorio, atendiendo, recibiendo y en contacto permanente con esta población. El cruce por el Darién o el cruce entre Panamá y entre Costa Rica y Panamá. Decirles que tenemos un contexto muy, muy complicado con los gobiernos, porque las tendencias han sido a tener una postura de militarización, de criminalización, de seguridad frente a la migración forzada. Y entonces eso supone que las personas en el tránsito migratorio no se les reconocen sus derechos, son vistos como criminales, el trato es indigno, no es humanitario. Prácticamente el Darién, para decirles algo así muy rápido, el Darién es el ejemplo de toda esta expresión militarista, de seguridad antihumanitaria en el trato migratorio. Y eso quiere decir que eso lo están
Es la posición, digamos, oficial de los gobiernos. El gobierno colombiano eh, dice, por lo menos, digamos, es una narrativa de que ellos sí están eh, abordando y gestionando la migración desde una perspectiva de derechos humanos. Eso, digamos, podría decirse que sí, pero digamos, hay algunos puntos donde las personas finalmente están desprotegidas. Es decir, la tendencia es a lo que decía antes y que eso redunda en que las personas transitan, habitan desprotegidas, absolutamente desprotegidas, en manos de gobiernos autoritarios o con un enfoque autoritario y en manos del crimen organizado, que ustedes podrán darse cuenta de lo que significa eso. Entonces tenemos un paso por el Darién, por Costa Rica y el resto de Centroamérica y México, por supuesto México, porque digamos, el trato que se hace a los migrantes de México es también de este tipo. Eh, ese tránsito es explotación en la ruta, de todas las formas que uno se puede imaginar. Abusos, explotación, violencia de todos los tipos, violencia sexual, un incremento muy alto en la violencia hacia las mujeres y en lo que tiene que ver con abuso y violencia sexual. Y entonces estamos hablando de una ruta migratoria donde los gobiernos tácitamente o explícitamente han renunciado a la protección. Es decir, la voluntad política de los gobiernos es no proteger. Es muy doloroso decir esto, es lo que constatamos. Yo se los puedo decir no solo por, digamos, por los análisis que hacemos y los intercambios que hacemos en la red jesuita con migrantes, sino por mi experiencia cotidiana. Y donde hemos visto que se ha incrementado, o sea, se han endurecido cada vez más las normas migratorias y donde se criminaliza. Para nosotros, nadie es ilegal. Migrar es un derecho. La migración, por tanto, como es un derecho, no te pone en una situación de ilegalidad, pero las narrativas, los discursos y el trato que hacen el gobierno de Panamá, yo ahí sí puedo decirlo porque trabajo en la frontera, y el de Costa Rica, es de criminalizar a la población que está en tránsito por esta parte. Eh, Todas las medidas, ya voy terminando, Miguel, todas las medidas, estas medidas que ustedes escuchan cotidianamente en la prensa, deportación, cerrar fronteras, muros, todo esto, ¿verdad? Encarcelar a la gente, todas estas son medidas inservibles. No reducen la migración, más bien revictimizan. Más bien las personas quedan desprotegidas. Desprotegidas ya de por sí en la ruta, es decir, en los países que transitan, ya de por sí desprotegidos en los países de llegada o de arribo, cualesquiera que sea, México, Canadá, pues, Estados Unidos, otros países de Centroamérica, desprotegidos en sus países de origen. Las personas migran de contextos muy complejos a nivel político, de países con estados fallidos, de países con violencia generalizada, de países con sistemas autoritarios, ¿verdad? Que ya en la región latinoamericana cada día son más. Bueno, ya. Entonces tenemos que todas estas medidas represivas desprotegen, revictimizan y no son un abordaje, digamos, y no producen el efecto este de disuasivo, ¿verdad? Todo lo contrario, las personas, por ejemplo, la población venezolana nos dicen, tantas veces nos devuelven, tantas veces regresamos. Pero digamos, eso se dice fácil, pero a la hora, eso representa para las personas, para las familias, para los niños, para las mujeres, representa un incremento del sufrimiento y del dolor en muchos sentidos. Entonces, ese es el contexto que tenemos a nivel político, este es el manejo de las autoridades. El Darién se ha cerrado varias veces, dicen, ¿no? Pero no se va a cerrar. Es imposible, y aquí se los digo así, que esa frontera quede cerrada. Si hay muchos puntos ciegos. Claro, cuando cierran, cuando alambran, cuando hacen muros, cuando hacen todo este tipo de medidas represivas, las personas migrantes toman otras rutas mucho más riesgosas. Entonces, por ejemplo, ahora están migrando por el mar. Bueno, hace tiempo lo hacen. Ustedes suponen lo que es tomar un barco que casi no sirve, con personas que controlan esos barcos que son irresponsables, negligentes. Entonces, tenemos un auge
un auge, un incremento de personas que están saliendo de Colombia, del Caribe y del Pacífico, en lanchas, en barcos en muy mal estado, lanzándose al mar como en el Mediterráneo en Europa. Y estas lanchas, muchas pues, se hunden y bueno, y todo lo demás, además son rutas, todas estas rutas marítimas son rutas del narcotráfico. No, no, son rutas de narcotráfico y por supuesto, digamos, los riesgos son montones, pero entonces ha habido un incremento de este tipo de tránsito marítimo para llegar a Centroamérica. Esto es algo que venimos constatando y es algo también que nos preocupa muchísimo. Bueno, ¿qué respuesta, verdad? Bueno, los estados no responden o responden de ese tipo, de ese tipo. Bueno, ¿cuál es la respuesta? La sociedad civil responde también, las iglesias responden. Miguel lo sabe porque Miguel es parte de esos colectivos. Las Sí, iglesias sí tienen una respuesta y también las organizaciones no gubernamentales. sí, sí, sí. Te iba a comentar que hemos recibido acá gente y nos han contado de una ruta que hacen por el mar. Sí, nos han comentado, tanto desde Venezuela, creo, de Colombia, pero sí nos han estado comentando. Me estaba tratando de recordar con una familia que platiqué hace poco en un refugio y me comentaban eso. Había una, todavía tenemos tiempo, Roy, no te preocupes, pero Marta quería preguntar algo. A ver, Marta, hace Te rato para que... escuchamos, Marta. Hola, Roy, buenas noches. Yo no sabía de esta de Darien, pero a mí mi pregunta es, ¿por qué los migrantes que vienen de Asia y de África utilizan y llegan aquí a esta parte? Y a mí me parecería pues mucho más conveniente o más lógico, no conveniente, lógico, que por ejemplo a lo mejor llegaran a Guatemala o llegaran a México, ¿no? Al sur. Por qué hacen este recorrido hacia el Darién? Sí, muy buena pregunta y muchas gracias, Marta. Bueno, tengo que decir varias cosas. Una es que sí, desde África hay rutas en avión que se han estado implementando y que, bueno, uno sabe que esas rutas de viaje mucho también son parte de las redes globales de crimen organizado, pero también de negocios que hacen con gobiernos. Por ejemplo, hay una ruta, o se había implementado una ruta de llegada por avión a Nicaragua, que es una dictadura abierta, dictadura pura y dura en Nicaragua. También hay una ruta, ha habido una ruta para El Salvador, que también es una sociedad que va tomando rasgos autoritarios con la presidencia, bueno, presidencia o con, sí, con el presidente Bukele. A esas dos rutas la han estado utilizando vía aérea gente de varios países, de África y de América. En algún momento también habíamos entendido que hacia México. Todo esto depende de cómo es el manejo de las autoridades de los distintos países. Es decir, que den permiso, que tengan, digamos, que las personas puedan llegar a esos países de manera regular o de manera que los gobiernos acepten el arribo por avión. Hay negocios y hay rutas de este tipo que cambian, que vienen, que van. Ok, hay otras personas de África que cuando no pueden, dependiendo de la nacionalidad, viajar por Europa, porque en Europa se han endurecido también todo esto que yo dije para América Latina y para América, que es la gestión migratoria militarizante, securizante, ¿verdad? Todo esto ya está en Europa hace tiempo. Las medidas, las normas migratorias en Europa vienen siendo desde ese tiempo muy rigurosas y brutales para las personas de África y de Asia. Entonces, además las redes globales de crimen organizado, que son grandes y poderosas, también, digamos, han establecido la ruta por Sudamérica, porque hay países en Sudamérica que tienen normas migratorias, digamos, que facilitan la llegada de personas de África. Las personas de África llegan a Sudamérica. Bueno, un tiempo fue por a Chile, pero aquí está Miguel que me puede contar, nos puede contar esa historia. Pero sobre todo hay rutas migratorias aéreas para llegar a Surinam en Sudamérica, para llegar a Brasil, a Ecuador, a Chile en algún momento, pero bueno, digamos, entonces dependiendo de la nacionalidad y dependiendo, digamos, de qué país de arribo es,
facilita a estas personas de África llegar a Sudamérica. Aparte de lo que decía antes, que hay rutas en Centroamérica que son también negocios de algunos gobiernos. El ejemplo más claro de negocio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Ok, entonces muchos de los africanos nos cuentan lo siguiente, que ellos encontraron más facilidades para llegar hace tiempo, hace años, a Chile, Brasil, Ecuador. ¿Ven? Entonces, por ahí empezó la ruta migratoria. Estas personas han intentado vivir un tiempo, habitar estos países y a partir de ahí retomar la ruta hacia el norte. Eso, digamos, es alguna de las razones. Nos han dicho algunas personas migrantes con las que yo he podido conversar estos 2 años, gente, por ejemplo, de Senegal, he tenido contacto, bueno, cuando no hay barrera idiomática, ¿verdad? Porque a veces las personas de África no hablan ni el español ni el inglés, bueno. Entonces, ay, Dios mío, se me cayó el celular, perdón. Entonces, lo que quería decir también es que hay redes entre mismas nacionalidades. Uno a veces no conoce a fondo, pero esto es algo que hemos hablado entre compañeros, no conoce a fondo cómo son estas redes que hay de las mismas nacionalidades, de personas que de un país africano ya están habitando en México o en Estados Unidos o en Canadá, y ellos establecen rutas de información, es decir, ahí hay un flujo migratorio muy dinámico que viene desde África. Digamos, todo esto es expresión de la globalización. Entonces yo mencioné algunos, ¿verdad? Algunas de las causas. Bueno, una entonces, las normas más duras y más fuertes en Europa, otra las redes de crimen organizado, otra las facilidades en normativa migratoria para países suramericanos, otras son las mismas redes que tiene la gente, de familiares, ¿verdad? Por ejemplo, la gente de Senegal estuvo llegando mucho tiempo a Sudamérica, pero ya ellos han establecido otras rutas últimamente y entiendo que es justamente para llegar a México. Digamos, es lo que yo podría decir de lo que conozco desde mi experiencia, porque como les decía, yo no soy un investigador social, yo soy un trabajador humanitario y mi trabajo es día a día con la gente. Y todo esto que comento es porque tenemos intercambios de información en diferentes tipos de redes y por lo que también nos cuentan las personas. Gracias. Y eso sería, bueno, no, espero que te haya respondido, ¿verdad? He respondido a Sí, la pregunta. sí, sí. Sí. O sea, simplemente es lo viable. Esas son las rutas viables, lo más viable para poder llegar. Pero mira, yo me he quedado pensando desde que estamos con Miguel y ahorita hasta donde vamos contigo. Y yo digo que aunque es una realidad el hecho de que una persona tiene el derecho de poderse mover hacia donde lo necesite. También es cierto que con las migraciones comúnmente son personas que pues van a depender económicamente de los lugares a donde lleguen. Y a donde llegan, pues eso son lugares muchas veces paupérrimos. Por ejemplo, nosotros, la frontera sur con Belice, con Guatemala, Con Guatemala. realmente la gente es muy pobre, la gente de México tiene muchas carencias. Entonces, si a eso le añadimos, como tú y Miguel nos han estado diciendo, que es el trato hacia los migrantes de una forma inhumana, o sea, aumentándoles todos los costos de una manera magnificada, tremenda, pues no está bien, pero también por otro lado, yo digo, ¿qué hacer si muchas veces los lugares por donde van pasando no tienen los elementos necesarios para subsistir de una manera digna? Bueno, mira, yo sí quiera re- reaccionar con lo que decís vos. Me parece que sí, que nosotros en América Latina, en nuestros países, hay puntos, digamos,
puntos donde esos territorios, esas poblaciones históricamente han sufrido exclusión, abandono, falta de presencia del Estado, que son regiones cuya situación económica, política y social es altamente compleja, como la del sur de México, ¿verdad? El estado de Chiapas, lo conozco, yo viví allá, viví en Tapachula, y trabajé con migrantes en Tapachula, pero también recibimos mucha información de los jesuitas que trabajan en Chiapas. Pero ya sabemos lo que vos decís, un poco esta parte. Y eso viene sumando, digamos, el tránsito, la llegada de esas personas tiene un impacto de este tipo, tiene un impacto también complejo porque muchas de estas poblaciones viajan en condiciones de mucha precariedad en la ruta, mucha precariedad en la ruta y precariedad en los puntos de frontera. Sin embargo, también, dependiendo de los lugares, las fronteras, hay un reconocimiento de que la llegada, el arribo, el que habiten las personas migrantes, o van de paso, también ha generado un aporte económico significativo. Yo, claro, no puedo hablar de todos los países, pero puedo decir que las fronteras donde yo he trabajado, entre Costa Rica, Nicaragua y Panamá, las personas migrantes dan un aporte económico muy fuerte, en términos de que contratan alimentación, hospedaje, transporte, es decir, activan ciertos sectores de la economía. Lamentablemente, ¿verdad? Sectores económicos formales, pero también informales, sectores económicos ligados a economías ilícitas ¿verdad? Entonces, pero también hay un aporte económico. Eso por un lado quisiera decirlo, ¿verdad? También lo digo porque en algún momento, en algunas fronteras, en el trabajo que hacemos, las personas dicen, después de la crisis, de la crisis por la pandemia, y donde prácticamente las economías locales estaban quebradas, el arribo de las personas migrantes reactivó de alguna u otra manera económicamente esas economías, esos lugares, y esas economías locales, digamos, han tenido un aporte significativo a nivel de lo que dan las personas migrantes a la hora de llegar. No puedo decir que este es el ejemplo en México, ¿verdad? No me Sí, atrevo a decirlo. Y, pero perdón, ajá, y la pero otra por cosa, ejemplo, por sí. ejemplo, antes de que se me, perdón, pero por ejemplo hay una cosa, si esa reactivación la han hecho en algunos puntos, pero yo creo que con lo que nos estás compartiendo y con lo que sabemos, hacen una reactivación, pero hacia ellos injusta. O sea, injusta, ¿por qué? Sí, Porque sí. se les cobra de una manera impresionante lo que no se les debe de cobrar, ¿no? Entonces es así, yo siento así como una maraña, como un círculo vicioso. ¿De qué Sí. sirve que haya una reactivación económica hasta cierto punto si a costa de que de la salud, a costa de la misma persona? ¿Ah? Y así literal, eso se llama estafarlos, ¿no? Sí, O sea, claro, eso claro. se llama estafarlos. Entonces, tú viviste allí en Chiapas, yo estuve en Chiapas un tiempecito y pues realmente yo me di cuenta que hay gente con una precariedad muy grande, ¿no? Entonces, el que, por ejemplo, se establezcan o pasen los migrantes de manera continua, porque México lo siento así como que el paso para Estados Unidos, el paso para Estados Unidos. Y el hecho de que pasen y uno dice, dónde los ubico? Sí, sí, a eso iba yo, digamos. Es lo que te decía un poco, ¿verdad? Hay un aporte económico grande en algunas fronteras. Un aporte económico, lamentablemente, que supone explotación en la ruta, fue lo que decía Ujú, antes, porque los estados desprotegen y porque hay omisión estatal o hay una respuesta en contra de los migrantes. ujú, Entonces, digamos, el actor estatal viene, digamos, a justificar o a sostener esa injusticia que estás señalando vos. Eso por un lado. Pero también hay actores económicos formales que, bueno, que se activan y todo esto. Hay esta situación, que es esa palabra que han usado colegas mexicanos, hay un atrapamiento en las fronteras, que es lo que estás diciendo vos, por las medidas restrictivas, por todo esto de la presión que hace el gobierno de Estados Unidos,
que pone a nuestros países a contener, a frenar, Ujú. a externalizar la frontera. Esa presión de los Estados Unidos se traduce en fronteras rebasadas, en fronteras donde hay un sector muy grande, bastante grande, en la frontera norte de México y en la frontera sur, pero a lo largo del corredor migratorio centroamericano también, hasta aquí en Costa Rica, bueno, hasta allá en Costa Rica, este fenómeno de atrapamiento donde las personas, como decís vos, quedan sin posibilidad de avanzar, de regresar, de no tener medios, es un fenómeno muy delicado donde la condición que se vive es precariedad absoluta y represión de parte de los estados. Este fenómeno se da por esta presión de los Estados Unidos y por la aceptación de gobiernos como el gobierno mexicano, digamos, que hace trabajo, que hace este trabajo de contener a la gente en la frontera sur, el gobierno de Guatemala y México, que esto es una frontera donde se contienen las personas, el gobierno costarricense, en este caso, el gobierno panameño, también esto se llama externalización de las fronteras, ustedes saben, y es extender la frontera sur de Estados Unidos. Bueno, todo esto es muy complejo, pero así ocurre y lamentablemente la gente queda atrapada. Conglomerados humanos muy grandes. Por ejemplo, yo sé que esto lo que se traduce, además de precariedad, es en que muchas personas se esconden en diferentes lugares de cada país, quedan en el limbo, quedan en puntos, en ciudades, en lugares distintos, escondiéndose por miedo. Esto es muy típico en México, pero se los digo, pasa a lo largo y ancho del corredor centroamericano, porque la gestión migratoria que les estaba describiendo relacionada con el Darién es parte de la gestión migratoria de la mayoría de los estados, es parte de la política de los Estados Unidos y por supuesto gobiernos como los nuestros, desde el gobierno de López Obrador hasta los gobiernos costarricenses, bueno, Rodrigo Chávez en el caso de Costa Rica, el nuevo presidente de Panamá, Mulino, que llegan también con estas narrativas y que ejecutan acciones de contención y lamentablemente la violación de derechos absoluta para las personas migrantes en todos estos países. Ven, entonces, bueno, sé que lo que estoy diciendo es delicado, yo estoy hablando me imagino, con personas de México y aparte, muy aparte de las simpatías políticas, es lo que vemos a lo largo y ancho del corredor migratorio. El gobierno de Colombia, les cuento un ejemplo de acá, ellos manifiestan que han tratado, yo digamos, no vivo aquí, no lo puedo ver, han tratado de que su gestión migratoria sea de un corte verdaderamente humanitario y un corte, digamos, que reconozca derechos. Tengo que decirles a ustedes que hay muchos eufemismos, ¿verdad? Muchos eufemismos a la hora de hablar de esto, que los gobiernos latinoamericanos de izquierda y de derecha dicen muchas cosas que no son, pero hay que llamar a las cosas por su nombre. Una cosa es un corredor migratorio humanitario, una cosa es un trato digno y de derechos, y otra cosa es lo que están haciendo la mayoría de gobiernos de nuestros Ujú, países, ujú, que es este trato que les estaba comentando. Yo lo veo cotidianamente, lamentablemente lo veo, el trato abusivo. Yo aquí les ujú, podría decir el trato abusivo que tiene el gobierno de Costa Rica y el gobierno de Panamá. Pero también como trabajo en una red, sé que ese trato abusivo es parecido o peor en la frontera sur de México, ¿verdad? En la frontera sur de México. Y yo lo viví un poco también cuando viví en Tapachula y vi cómo abordan a las personas la Guardia Nacional, también el trato y toda la red de corrupción que hay en el Instituto de Migración Mexicano, pero no, perdón que lo diga mal el nombre, ¿verdad? Pero también lo he notado en el resto de Centroamérica, donde las personas sufren todo tipo de abusos y violaciones a sus derechos. Lo que predomina es este contexto de violación sistemática de derechos y lo que predomina es una gestión migratoria criminalizante. Y por supuesto, ustedes lo pueden saber, un caldo de cultivo muy grande para la xenofobia y para el rechazo. Es decir, estos discursos de odio, estos discursos criminalizantes, securizantes, ¿verdad? De decir los migrantes son delincuentes.
se dice para los venezolanos, se dice para los haitianos. Y claro, y aquí cierro, quería decir algo también muy importante. Nosotros reconocemos en las personas migrantes de tantas nacionalidades, esto es muy más complejo de lo que pensamos, reconocemos esa diversidad cultural como una riqueza y como un aporte. En la frontera con Costa Rica y Panamá nosotros decimos, bueno, somos pueblos, yo vivo en unas fronteras con muchas carencias y en fronteras donde hay pueblos muy pequeños. Estamos recibiendo personas de muchos lugares del mundo y están esas personas habitando nuestros espacios. Y eso implica también abrirse al crecimiento cultural, a la interculturalidad, a la hospitalidad. En el servicio jesuita para migrantes hablamos mucho de este tema de la hospitalidad y de la diversidad y el reconocer la riqueza y el aporte que dan las personas migrantes a construir sociedades, humanidades, localidades distintas, ¿verdad? Pero claro, lo que estoy diciendo yo va a contracorriente de los contextos altamente xenofóbicos, de rechazo y odio que han crecido en todos nuestros países. Claro está, es muy complejo y se usa como chivo expiatorio a los migrantes a nivel político, ¿no? Y el contexto que está por venirse, que se está viendo con las elecciones en México, perdón, en Estados Unidos, ya de por sí nos anuncian pues algo muy preocupante, ¿verdad? Ujú. Porque aunque ustedes no lo crean, hay que o figuras políticas muy parecidas a de este señor, a las de Donald Trump, hasta en nuestros pueblos, que utilizan la migración como un tema político en beneficio de un beneficio electoral. Eso pues es muy delicado porque al final lo que tenemos es contextos de odio cada día más fuertes a nivel muy pequeño en unas poblaciones, pero también a nivel nacional. Entonces, pero nosotros desde el servicio jesuita decimos hospitalidad, solidaridad, comunidades de acogida, abrirnos al reconocimiento del otro, de la otra, de sus diferentes manifestaciones, creencias. Estamos recibiendo personas de muchos lados del mundo y bueno, esta movilización que ustedes están bien, que estamos todos presenciando, nos decía un compañero del servicio jesuita en Guatemala, es posiblemente la antesala de una migración más grande relacionada con el cambio climático, solo para decir algo, ¿verdad? Entonces, esto no se va a acabar, ya no son migraciones esporádicas o coyunturales, estamos hablando de una movilidad humana permanente, de flujos de personas muy grandes buscando una vida mejor, huyendo de condiciones de vida imposibles en sus países de origen y posiblemente muchos, y ahí está el punto, ¿verdad? Creyendo que, que en los Estados Unidos pueden hacer una vida, el sueño americano, que al final de sueño no tiene nada, es una pesadilla, porque en los Estados Unidos hay nuevas formas de esclavitud, de explotación, pero al final todo esto es una gran movilización y bueno, las políticas migratorias que implementan nuestros gobiernos son un fracaso y cobran vidas, muchas vidas de personas de muchos lugares del mundo. Pues ahora con el presidente anterior, con López Obrador, se dio mucho auge hacia las personas, ay, perdón, hacia de ayuda hacia las personas migrantes, pero realmente es poquísimo lo que se pudo hacer en comparación del problema tan tremendo. Pero, por ejemplo, ahora que ha tomado la presidencia Claudia Sheinbaum, pues entonces habla, ¿no? Habla y de una manera muy, muy puntual de que es importante darles esa dignidad a las personas migrantes, ¿no? Y de que van a tomar en cuenta todo eso, aunque sabemos que todos esos vicios de posturas políticas, de posturas sociales, de injusticias y como tú dices bien, de ser abusivos, necesita pues un tiempo de quién sabe cuánto para que se vayan modificando y para beneficio
pues de los otros, ¿no? De los migrantes. Yo Sí, quisiera, a propósito de lo que decís vos, Marta, y bueno, Miguel, si me permite, compartirles una información que fue muy reveladora para mí aquí en Colombia. Cuando estábamos con las autoridades, con mandos altos del gobierno de este gobierno de Gustavo Petro, aquí en Colombia nos compartieron una información de los intercambios que ellos hacen con los gobiernos, en este caso de México. Entonces, estos datos de las nacionalidades detectadas en la frontera sur de Estados Unidos, que es la frontera norte de México, ¿verdad? Ujú. Las nacionalidades, el ranking de nacionalidades, es decir, las personas que están mayoritariamente habitando la frontera norte de México con la esperanza de seguir hacia Estados Unidos. Y estos son los datos muy reveladores. En esas fronteras, perdón, y esta es información que también comparten de manera oficial desde el gobierno de Estados Unidos. En la frontera sur de los Estados Unidos, de enero a este mes, en rankings, la mayoría de población que han intentado ingresar a los Estados Unidos y que están en esas fronteras es de México. 384.500 mexicanos, ¿verdad? En esta frontera es la población mayoritaria con la intención de ingresar a Estados Unidos. Es es la primera nacionalidad. La segunda de Guatemala, con más de 100.000 personas. La tercera es Venezuela, con 90 y pico de mil personas. Cuba, con 80 y pico de mil. Perdón que hable de manera, no con números exactos. Aquí yo los tengo exactos, pero digamos, solo para darles una referencia. Después de Cuba son 72.000 ecuatorianos, colombianos 69.000, hondureños 65.000, haitianos 60.000, salvadoreños 29.000, peruanos 23.000, ¿verdad? Chinos 20.000, nicaragüenses 18.000, brasileños 18.000, indios de la India 12.000 y Rusia 6.000. Estos son los datos. Por mucho, por mucho, es la población mexicana misma la que está en el punto uno del ranking de nacionalidades detectadas en la frontera sur de México. Y para concluir con esto, bueno, los migrantes, bueno, estos son datos de población de migración irregular. Sigue siendo la migración mexicana la más alta, considerada migración irregular en la frontera sur de los Estados Unidos. Y migrantes irregulares en la frontera sur de Estados Unidos, hay un promedio más o menos desde el 2021 a 2024 de 2 millones a 3 millones de personas. Son datos muy grandes, ¿verdad? Ujú. Pero la mayoría son personas de México y el resto de nacionalidades que les comenté ahorita. Todas estas personas, exceptuando las de Guatemala, México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, el resto cruzan el Darién. Son cifras muy grandes eh, y que según lo que nosotros como trabajadores humanitarios creemos, son cifras que no se van a hacer, no van a disminuir o se mantienen o van a crecer los próximos años. Los desafíos que tenemos son inmensos. Ni qué decir en México, ¿verdad? Donde Sí, confluyen todas. Sí, perdón, porque mira, tú ahorita con las cifras que estás mostrando aproximadamente, sí son más los mexicanos, pero entonces todos los migrantes que han llegado a México se van estableciendo a lo largo de la República, exacto, exacto, ¿sí? sí. Se van estableciendo y al establecerse a lo largo de la República, entonces no hay los elementos necesarios para incorporarlos a la economía. ¿Sí? Y, yo tengo un determinado conocimiento, por ejemplo, de las comunidades hidalguenses. No estoy hablando de los pueblitos podríamos decir todavía ya son lugares a donde tienen más recursos. No, estoy hablando de comunidades a donde la gente se tarda 2, 3 horas, 8 horas para llegar a la cabecera, ¿verdad? Y hacer su intercambio. Y esa gente que vive en paupérrimas condiciones, imagínense nada más afectados todavía por otros que también tienen derecho ante los ojos de Dios, pero que no hay los recursos. O sea, Bueno, dichosamente lo que decía, dichosamente, bueno, hay dichosamente, pero no digo que esto es la solución, pero hay múltiples esfuerzos
muy solidarios, hospitalarios, de pobladores de los diferentes países, de personas que abren sus casas, de personas que comparten la mesa, de personas que abren espacios de inclusión para niños para que tengan la posibilidad de estudiar, de gente que ayuda también para el acceso a la salud. Bueno, las las iglesias son un actor de este tipo y creo que estamos haciendo, dando una respuesta evangélica Ujú. y, y digamos, y esos son parte de mis emociones, para yo también, lo que hacemos nosotros. Estuve en ministerio, forastero, y me recibiste. Estos imperativos éticos sobrepasan las normas migratorias, a mi modo de ver, ¿no? Ujú. Cuestionan, digamos, todos estos enfoques militarizantes y todo este concepto de fronteras. Es un tema delicado, yo sé, ¿verdad? Es un tema delicado, pero bueno, eh, Miguel lo sabe, Miguel es parte de toda esta red Sí. de solidaridad tan hermosa que hay de las Oye, diferentes sí, sí, iglesias. muchas gracias, Roy. Y pues sí, son los signos de los tiempos, como también se Sí, menciona el Papa Francisco. Enfrentándonos a la realidad, estamos viendo que es una crisis gigantesca, donde exacto. lo hablamos hace 2 días, ¿no? El tema de la migración o el migrante como un lugar teológico, ¿no? Donde Ujú. partimos haciendo una reflexión para que la iglesia cumpla una función de solidaridad, de amor. Es muy complejo. Pero tenemos como iglesia y como personas que trabajamos en grupos, en organizaciones humanitarias basadas en la fe, siempre tener una visión crítica, estar listos y dispuestos para evaluar, para ver, no importando los gobiernos de derecha e izquierda, nosotros estamos dispuestos a poder levantar la mano en favor de los derechos humanos. Y algo interesante es que en esto que mencionaba Roy también, yo creo que como sociedad nos estamos deshumanizando más. Al Ujú. ver migrantes que cruzan fronteras y que la gente les cobra más y porque pasas por la tierra de alguien te cobran una cuota, te cobra más el del taxi. Creo que como sociedad nos deshumanizamos un poco. Antes de ayer decía Gerardo, ¿no? Acoger, nos dejó 4 verbos: acoger, proteger, promover, integrar. Estos 4 verbos Sí, para poder trabajar: acoger, proteger, promover, integrar. Creo, no sé si es parte de lo que han trabajado en la red Clamor o algo así, no sé, pero él nos sí, hablaba. perdón, Miguel, viene de esto viene del Papa Francisco. Sí, Posiblemente del Papa Francisco lo retoma de las experiencias de las diferentes iglesias, ¿verdad? claro. Sí, sí, sí. Y entonces Gerardo, que ha sido una persona que ha estado desde un inicio con la red Clamor, nos recordaba. Pero bueno, Roy, muchas gracias porque nos contaste y bueno, te sacamos ahí del retiro para que nos platicaras, ¿no? De lo que pasa por allá. Hoy que estamos un poco hablando de derechos humanos y migración, bueno, pues nos contaste. No, no, con mucho gusto, digamos, con mucho gusto. Hay que decir que, bueno, hay que ser tenaces y tiernos, tenaces y tiernos en esto y poner la bandera alta de los derechos humanos. Y, y en la frontera donde yo trabajo hay muchos habitantes, muchas personas de las iglesias de diferente tipo que abren sus casas. Y ahí viven personas de Venezuela, de Haití, de África, de todo lado, y dan de comer también y comparten de escucha, espacios de escucha, ¿verdad? Las personas que salen del Darién salen y las que están en estos procesos de migración forzada sufren un agotamiento físico, mental y espiritual muy, muy, muy fuerte. Y bueno, ahí está nuestra labor de escucha, de acompañamiento, de consuelo, de alivio, ¿verdad? Entonces, gracias a vos por invitarme, Miguel. Un saludo para todos y todas ahí, Gracias, Roy. Bueno, será hasta compañeros. la próxima. Gracias por acompañarnos este ratito. Bueno, muy bien, gracias a ustedes. Buenas noches. Sí, sí. Bueno, pues Gracias. ha sido interesante tener Voy a volver aquí, abandonar aquí. Sí, sí, tranquilo. Mi celular no quiere, no se quiere ir, ¿Te quieres quedar con nosotros? mi celular. Ya. Bueno, decía que fue interesante conocer la perspectiva de Roy porque pues sí, él estaba trabajando en el Darién y todo eso. Y la última vez que lo vi fue aquí en Ciudad Juárez y estuvimos en Ciudad Juárez trabajando y en un encuentro y todo eso. Pero bueno, este, rápidamente.
estos son datos, bueno, contrastando lo que estoy platicando con el diálogo que hemos tenido con Roy, pues sí, obviamente Roy nos comparte de lo que está sucediendo, pero había cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto acá en Tlalpan, en un refugio, varias familias, por ejemplo, de Afganistán, y en las conversaciones que hemos tenido, ellos han entrado por Brasil. Bueno, por las políticas, como decía Roy, las políticas migratorias de Brasil son muy buenas. Hay una buena integración de las personas refugiadas. Yo tengo un amigo que recién viajó de Cuba, fue mi compañero en un posgrado ahí en el seminario episcopal en Matanzas, el seminario evangélico de teología hace algunos años, y él decidió salir y dice, lo voy a hacer por Brasil por sus políticas y todo eso. Entonces, bueno, siguiendo rápidamente con estos datos que tienen que ver con los instrumentos normativos internacionales, que siempre es bueno conocerlos y tenerlos y manejarlos porque pues sí representan herramientas también que se pueden utilizar. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo del 67, ¿no? Más conocido como la Convención de Ginebra, ¿no? Es el principal instrumento legal internacional que define el estatus de los refugiados y establece sus derechos. La convención, junto con su protocolo de 1967, ha sido ratificada por más de 145 países y establece obligaciones para los estados respecto al tratamiento de las personas que solicitan asilo. Bueno, algunas disposiciones claves incluyen definición de refugiado. Según el artículo 1, un refugiado es una persona que debido a un temor bien fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, pueden ser grupos minoritarios, ¿no? O opiniones políticas, se encuentra fuera de su país de origen y no puede o no quiere acogerse a la protección de dicho país porque corre peligro en su país de origen. Y por eso busca la condición de refugiado. Y el principio de no devolución, de no refoulement, la convención prohíbe a los estados devolver a los refugiados a países donde su vida o su libertad estén en peligro. Conocido con este nombre y este principio, el artículo 33. Y este es un derecho fundamental en el derecho internacional que asegura que ningún refugiado sea devuelto en situaciones donde enfrente tortura, trato inhumano o la muerte. Eso casi no lo respetan mucho, ¿no? Hemos visto mucho cómo Estados Unidos, pues, hay convenios con países seguros, ¿no? Se habla de un tercer país seguro para poder devolver a una persona que está en un proceso de pedir un refugio y momentáneamente lo van a poner en ese lugar. Pero, por ejemplo, las políticas norteamericanas pues no han respetado esto y simplemente han agarrado a muchas personas y le han puesto en suelo mexicano. Esas situaciones son, sí, complejas, ¿no? El otro instrumento es la Convención Internacional, no, sí, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, ¿no? Esta convención adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990 es un instrumento fundamental que reconoce los derechos de los trabajadores migrantes y sus familiares sin importar su situación legal. Se basa en la premisa de que todos los migrantes tienen derechos fundamentales que deben ser respetados y protegidos. Algunos puntos, igualdad de trato, los trabajadores migrantes deben ser tratados en igual de condiciones que los ciudadanos del país anfitrión, especialmente en lo que respecta a la remuneración, las condiciones de trabajo y los derechos sociales y económicos. Pues vemos que esta situación pues sí, aunque esta convención ha sido ratificada por muchos países y algunos estados receptores de grandes flujos migratorios como Estados Unidos y varios países de Europa, aún no la han ratificado. Entonces, no se, muchas veces no se implementan su totalidad y muchas veces ni se respetan, ¿no? Bueno, el derecho a la reunificación familiar, yo sé que lo hemos escuchado mucho de los familiares de los trabajadores migrantes o las personas que ya están asentadas en los países. Y la prohibición de explotación también es otra de las normativas también acá. Y pues para ir concluyendo con esto más técnico, Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Este es el más reciente, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2018. Es un marco internacional no vinculante que aborda diversos aspectos del fenómeno migratorio. Es importante mencionar que no es vinculante, o sea, estas cosas se promueven para que los países puedan adoptarlas, pero no es una obligación, ¿no? Yo decía en un principio que tanto
Chile, Estados Unidos y, bueno, algunos países se salieron del Pacto Mundial. Entonces, este pacto busca garantizar que la migración se gestione de manera humanitaria y respetando los derechos humanos de los migrantes independientemente de su estatus legal. Y este instrumento establece algunas cosas, estas son las más, bueno, todas son importantes, pero derechos de los migrantes subraya que los derechos de los migrantes deben ser respetados en todas las etapas del proceso migratorio, incluyendo el derecho a no ser discriminados y el derecho al acceso a servicios básicos como salud y educación. También objetivos comunes propone 23 objetivos para mejorar la cooperación internacional en materia de migración, como reducir las vulnerabilidades en la migración, combatir la trata de personas, el tráfico humano, facilitar la integración de los migrantes y garantizar el retorno digno y seguro de aquellos que no pueden permanecer en un país de acogida y fomento de la regularización. Es uno de los pilares es promover vías legales y seguras para la migración, reduciendo así los riesgos asociados a las rutas migratorias. Desafíos actuales en la defensa de los derechos humanos es el cierre de fronteras y criminalización de la migración, como decía Roy. En muchos países las políticas migratorias se han endurecido, limitando el acceso de los migrantes a los derechos básicos, criminalizando su presencia en el territorio extranjero, lo cual viola el principio de no discriminación y el derecho a la libertad de movimiento. No sé si ustedes escucharon la noticia hace algunos días que causó conmoción, bueno, hace como 2 semanas, en Estados Unidos, donde se mencionaba que Trump había acusado a migrantes, creo que haitianos o venezolanos, que se estaban comiendo las mascotas y los animales. Eso fue muy, muy, muy loco. Pero bueno, exclusión social y falta de acceso a los servicios básicos. Los migrantes y refugiados suelen ser excluidos de los sistemas de salud, educación, protección social en los países de destino. Esto ocurre mucho en México también, ¿no? Muchas personas migrantes que tienen el derecho para ser atendidos y muchas veces no son atendidos. Y derechos específicos de los grupos vulnerables en la migración encontramos mujeres y niños, ¿no? Las mujeres migrantes suelen enfrentarse a discriminaciones múltiples como mujeres y como migrantes. Son víctimas de explotación laboral, abusos sexuales, trata de personas y violencia de género. Según los datos de la ONU Mujeres, más del 50% de los migrantes internacionales son mujeres, lo que subraya la necesidad de políticas específicas que garanticen su seguridad y dignidad. Y los niños en situación de migración son uno de los grupos más vulnerables. Muchos no viajan acompañados, lo que los expone al riesgo de abuso, explotación y trata. La Convención sobre Derechos del Niño establece que el interés superior del niño debe ser la consideración primordial en todas las decisiones que les afecten, incluyendo las políticas migratorias. Y para ir finalizando, compromisos pastorales y el papel de la Iglesia en la protección y en la defensa de los derechos humanos. Aquí hay pues, 3 ideas importantes: acompañamiento espiritual y pastoral. La Iglesia ha desarrollado diversas pastorales de movilidad humana, acompañando a los migrantes en su travesía. Estas pastorales buscan brindar apoyo no solo material, sino también espiritual y emocional, reconociendo la necesidad de proporcionar espacios seguros y comunidades de acogida. Algo que yo hice durante varios años y que mencionaba ayer, antes de ayer Gerardo, era el trabajo, por ejemplo, en Casa Mambré, bueno, no solo con la parte como pastoral, yo como pastor, ¿no? Que también tenía un contexto ecuménico, es un refugio escalabriniano, católico, pero donde entendíamos que había muchas personas también que venían de una tradición cristiana y necesitaban un acompañamiento, y hemos hecho un trabajo por muchos años de acompañamiento ecuménico en ese sentido. Y en ese contexto vivimos una situación de personas a las cuales fueron violados sus derechos de una manera muy fuerte, que les quiero compartir un video que solo dura 6 minutos para que lo veamos, porque es la historia, lo grabamos para una red latinoamericana, pero es la historia de un grupo de migrantes que estuvieron secuestrados en la Ciudad de México, migrantes de alta vulnerabilidad, porque eran personas sordas, traídos por una red de tráfico de personas sordas, imagínense, que eran despojadas de sus documentación y puestas a trabajar, traficadas laboralmente y en muchas otras formas. Entonces, bueno, voy a leer solo los 2 otros puntos para compartir este video. Los otros 2 puntos son promoción de políticas justas. La Iglesia, a través de sus declaraciones, documentos oficiales, ha abogado por políticas migratorias basadas en la justicia y en la dignidad, y lo debe seguir haciendo. Un ejemplo ha sido el Papa Francisco, que ha sido un defensor de los derechos de los migrantes, instando a los gobiernos a garantizar el respeto y la dignidad, el acceso a sus derechos y la integración
en las sociedades de acogida. Mencionaba Gerardo el documento Fratelli Tutti, que es un documento muy hermoso donde menciona muchas cuestiones importantes. Y el testimonio de la hospitalidad cristiana, ¿no? La hospitalidad es el mayor valor evangélico fundamental, la acogida de los migrantes y refugiados, no es solo una cuestión política o social, sino un testimonio de la fe cristiana. Y aquí es donde esto resuena en lo que veníamos hablando recién con Roy. Si sumamos la pobreza de los países, a más la situación migratoria, más mucha gente llegando, a veces uno puede pensar, se hace difícil atender a tantas personas, más asumiendo las necesidades internas. Pero bueno, es el llamado a la iglesia hoy en día, ¿no? Las iglesias, las parroquias, las comunidades eclesiales están llamadas a ser espacios de acogida y fraternidad, ofreciendo apoyo concreto a los migrantes y a sus familias. No podemos perder esa tradición de la hospitalidad, ¿no? La hospitalidad del cristiano, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, para terminar, quiero que escuchen y vean este video y esta historia que grafica un poco cómo los derechos de las personas migrantes son vulneradas, pero también cómo las organizaciones, eh, las personas y de diferentes tradiciones, tanto religiosas o diferentes tipos de organizaciones, podemos actuar en favor de los que están siendo vulnerados de una gran manera. Entonces, voy a compartir este video. A ver si lo hago bien y usted ponga la atención. A ver. Me dice si no se escucha. En octubre del 2021, en una visita habitual a un refugio en la Ciudad de México, un refugio especial para personas que habían pasado por situaciones de violación de sus derechos humanos, situaciones traumáticas y todo eso, conocí un grupo de jóvenes que inmediatamente me di cuenta que eran personas que tenían una condición diferente a muchos otros. Eran sordos. Este grupo de chicos migrantes guatemaltecos salieron buscando nuevas oportunidades. Lamentablemente cayeron en las manos de redes que traficaron con ellos. Por su condición, por ser personas sordas, las situaciones que vivieron fueron muy, muy fuertes. Gracias a Dios fueron rescatados por la policía y llevados a un buen refugio donde pudimos comenzar a caminar con ellos. Fue ahí donde comenzamos a pensar en medio de nuestra comunidad, de nuestra pequeña iglesia y con nuestra pequeña organización Esperanza Migrante, en cómo hacer para apoyarles. Nosotros ideamos y empezamos a tocar puertas, ideamos formas, cómo poder llegar a la frontera, cómo poder acceder en ese tiempo donde la dificultad para buscar un refugio, para cruzar, eran aún mayor, en tiempos del título 42, en medio de una gran pandemia y todo eso. No fue fácil, pero comenzamos a buscar personas, amigos, instituciones, empezamos a tocar puertas y de a poco se fueron abriendo. Empezamos a tener algunas pláticas, unas charlas para explicarles cómo iba a ser todo el proceso. Todo esto en medio también de tener una traductora de lengua de señas, y ahí hubo un momento muy importante, esa conexión de ella con los chicos. Ellas son personas que han tenido que enfrentar un montón de desafíos por el hecho de ser sordos, por tener una condición de vida como esta. Entre estos retos pues está la pobreza extrema, el abuso, la discriminación. Una de ellas, por ejemplo, es mujer, es mamá de 3, sin apoyo paterno, sin un empleo formal, además es indígena. Ha habido acompañamiento de otras personas, sin embargo ha resultado muy complicado. 2 de ellos ya tienen apoyo de parte de una organización que les apoya sin fines de lucro y que ha tenido a bien darles alimento, darles un hogar y enseñarles a comunicarse en lengua de señas americana. Sin embargo, hay otros 2 de ellos que no han tenido esta suerte
y que viven situaciones adversas aún en Estados Unidos, viven con familiares pero en contextos de violencia, de alcoholismo, de muchas situaciones, y que bueno, pues logran poner complicado su proceso de asilo, que es lo que ellos han solicitado y esperamos poder contar con ese apoyo. Aún con todo ello, ellos continúan adelante y el día de ayer hablé con uno de ellos que me animó un montón y me decía que no estuviera triste porque una organización les rechazó, que por el contrario tuviéramos esperanza, que tocáramos puertas y que alguna de ellas iba a abrirse. Ellos siempre tienen muy buen ánimo y tienen esperanza en que su situación puede mejorar. Porque a pesar de ellos ser migrantes guatemaltecos sordos, que uno de ellos manejaba lengua de señas guatemalteca, los otros no manejaban una lengua de señas estructurada, nada, ni tampoco sabían leer y escribir, no sabían español. Entonces era un desafío tremendo cómo explicarles a ellos todo un proceso. En septiembre del año 2022 emprendimos el viaje a Ciudad Juárez. Emprendimos el viaje a la frontera, salir a Ciudad Juárez y tocar puertas allá con aliados, con personas. Pudimos tener un refugio, una casa e iniciar el tiempo de tramitar, el cruzar y el echar a andar adelante todo este plan. Ha sido un camino largo, pero también un camino que nos ha brindado mucha esperanza, porque a pesar de ser pequeñas iglesias o organizaciones pequeñas, siempre se pueden generar alianzas, se pueden buscar apoyos, y cuando todos ponemos nuestras manos, cuando todos ponemos nuestros hombros, podemos cargar con cosas que a veces parecieran que son imposibles, que se ven muy lejanas, ¿no? Yo literalmente hice mía la frase, bueno, el proverbio 31:8, cuando dice levanta la voz por los que no tienen voz. Ese versículo bíblico se transformó en algo literal de la Biblia hacia lo que teníamos que hacer con estas personas que no se podían expresar mediante la voz y que no podían ser escuchadas, ¿no? Construimos como un puente humanitario hacia la frontera donde muchas personas colaboraron. No son desafíos fáciles, pero estoy convencido que cuando unimos fuerzas podemos lograr casi lo imposible. Casi lo imposible. Lo que en un principio, cuando conocimos a este grupo, a nosotros nos parecía algo muy difícil, se fue concretando gracias a la voluntad de muchas personas que pudieron hacer realidad esto. Pero seguimos adelante, seguimos acogiendo a los que están buscando un mejor lugar donde vivir. Bueno, les quería mostrar este video porque grafica un poco lo que significa la defensa de los derechos humanos de las personas y cómo la situación migratoria para muchas personas puede ser una situación muy compleja. Gracias a Dios, estas 4 personas ya están, porque mencionaba Vero que 2 personas no pudimos enseguida encontrar una organización. Era muy complejo porque una organización tenía que estar con ellos por lo menos 2 años. En esos 2 años, para las organizaciones norteamericanas es un presupuesto muy alto, no me acuerdo cuánto eran, no sé si eran $20,000, $30,000 por año, algo así. Entonces era juntar y levantar muchos fondos para que organizaciones se hicieran cargo de ellos, aprendieran lengua de señas norteamericana, tuvieran un proceso de inserción, después los acompañaran en un proyecto de buscar trabajo y empleo. Entonces sí, fue un camino largo y hay muchos detalles y muchas cosas, pero finalmente, bueno, de eso se trata cuando hablamos de derechos humanos y migración, de defender los derechos humanos de las personas. Hay muchos instrumentos internacionales, hay instrumentos normativos, hay muchas cosas, pero también está la fe y la convicción y el amor y la caridad de las personas que se unen para poder pues, lograr ayudar. Yo siempre tengo una frase que la digo en mi iglesia para que no nos abrumemos. Yo soy pastor en una comunidad ahí en Zona Rosa. Entonces yo digo, si podemos cambiarle la vida a una persona, solo a una, vamos a haber hecho mucho por el reino de Dios. Solo a una. No te preocupes por más. No te abrumes porque hay muchas. Empecemos solo por una persona. Cambiamos y transformemos la vida de una persona.
Bueno, estimados, pues ha sido un gusto compartir estas reflexiones y este pequeño curso sobre migración y cristianismo, ¿no? Este, durante este tiempo yo espero que, bueno, estas reflexiones, estas personas que nos acompañaron, que yo invité, que estaban en lugares claves también, creo que fue interesante también que hayan participado estas personas, que nos dieron un contexto y todo eso, ¿no? Bueno, nos queda seguir aprendiendo, seguir escarbando porque hay muchísimo de dónde poder buscar y el desafío, como dijo Roy, se viene difícil, se viene fuerte, que sigamos con fe. Así que muchas gracias, ahí Daniel, gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. Un segundo. Muchas gracias, profesor Miguel. Ha sido un gusto el poderte tener aquí con nosotros, que nos acompañes. Y yo creo que la misión y la obra es muy grande, ¿no? Recordemos aquel pasaje en donde nos dice Cristo y vemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, hay mucho por hacer, ¿no? Un verdadero cristianismo no se queda en cuatro paredes, sino trasciende, busca trascender la vida de los demás a través justamente de la acción, no solamente de la contemplación, ¿no? A veces confundimos el cristianismo con pura contemplación de la gloria de Dios y se nos olvida que Cristo nos mandó a chambear, a trabajar. Entonces, hay mucho por hacer en esta área. Y justamente uno de los compromisos del instituto es poder trascender y educar, ¿no? A nuestros estudiantes y participantes en pensamiento crítico, pero también en la acción social, que es muy importante y que a veces se nos pasa, ¿no? Por ahí estamos terminando de preparar una currícula un poco densa, y sobre todo enfocada, ¿no? Tanto en el pensamiento crítico como en la acción social, que nos gustaría pues ya a partir de enero poder compartir y bueno, estarían completamente invitados si es que gustan. Y antes de irnos, por ahí voy a compartir pantalla, amigo. Ah, sí, yo tengo la... Gracias. En un segundo. Les voy a compartir pantalla. Eh, Aún tenemos en puerta en los próximos 2 meses 2 seminarios más que justamente nos van ampliando más el panorama sobre la acción y, y, y ahora sí que la acción que debe tener el cristiano hasta el momento de su participación con el mundo, ¿no? Y una de estas es en el mes de noviembre, ya en próximo mes, ya en unos 20 días aproximadamente, vamos a tener con nosotros al profesor Fray Julián Cruz Alta, quien nos va a hablar de acompañamiento de comunidades de paz. Y bueno, yo creo que es uno de los pioneros en México y Latinoamérica en hablar de comunidades de paz, más allá de las puertas de la iglesia, ¿no? Entonces, pues va a estar con nosotros, acompañándonos en este seminario a partir del 4 de noviembre, va a estar el 4, 6 y 8 de noviembre. Y vamos a terminar en el mes de diciembre con la profesora y la doctora Ruama Pedrosa, quien es doctora en antropología y nos va a hablar sobre estudio de las comunidades de fe desde la sociología, ¿no? Por ahí ella tiene una tesis de doctorado muy interesante sobre las comunidades menonitas del estado de Chihuahua, ¿no? Que están ahí asentadas y es muy impactante la tesis que tiene sobre pues la comunidad que se ha gestado ahí en función de su fe, ¿no? Entonces, va a estar con nosotros acompañándonos en el mes de diciembre y bueno, ¿cómo pueden participar? Pues ustedes ya están inscritos. A partir de la próxima semanita les vamos a compartir el link directo al grupo, como lo hicimos en esta ocasión, para que ustedes puedan ingresar al grupo
y ya desde el grupo poder tener toda la información, los anuncios sobre en estos últimos seminarios, ¿no? De igual manera, y eso es algo que ahorita se me olvidó aquí compartir, en nuestra página, ahí donde estamos colocando los videos, tenemos más seminarios y conferencias gratuitas, ¿no? Entonces, si tú entras a la página itfmariamagdalena.org, en la sección de conferencias vas a ver que tenemos conferencias magistrales desde el 2023, ¿no? Por ahí tenemos dos series de conferencias magistrales y también tenemos los seminarios de este año que hemos estado ahorita teniendo. El último seminario que fue con la profesora Yadami, hablamos de proyectos sociales y en las comunidades y comunidades de fe. Y pues ahorita el que se está gestando, que es migración y cristianismo, ¿no? Entonces, pues pueden darse una vuelta por ahí. La verdad es que es un contenido completamente gratuito y también si gustan o quieren conocer un poco de nuestros profesores, pues aquí hay unos videitos biográficos sobre el trabajo que ellos tienen, ¿no? Y bueno, este, con esto, pues nos despedimos por esta ocasión y nos vemos en la próxima, chicos. Muchísimas gracias una vez más, profesor Miguel, y muchas gracias por su participación y también a los que nos están viendo ahí en el video. Cuídense mucho, mucho éxito y Gracias. bendiciones. Adiós, bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias.